Corazones en la izquierda y sangre roja, sois personas bienvenidas a Cultura por el Cambio. De salón, claro. Situación de cuarentena. Ahora mismo estamos en un endurecimiento de la situación de cuarentena que veníamos viviendo hasta este momento, en el cual Pedro Sánchez, la ejecutiva de Pedro Sánchez, ha tenido bien llamarnos a que nos quedemos básicamente cada uno en nuestra puñetera casa y perdón por la expresión, pero creo que ya vale y creo que va siendo el momento de que todo el mundo tenga muy claro que el mensaje es sencillo. Hay que quedarse en casa, no nos están pidiendo que acudamos a la guerra ni que echemos al fascismo de Europa. ¡Dios, vamos a morir todos! A partir de ahora solo tienen que seguir aquellos sectores esenciales. Telecomunicaciones, transporte, sanidad, seguridad, alimentación, distribución de medicamentos o una óptica, por ejemplo. Y recordar, las medidas de protección son esenciales. Quereros, protegernos a todas. Se calcula que las medidas de reclusión van a salvar la vida de unas 5.500 personas en nuestro país. El hecho de que esas 5.500 personas puedan vivir en lugar de morir creo que es razón suficiente para apoyar este tipo de medidas. Creo que no se trata ya de una cuestión de lógica, sino que más bien se trata de una cuestión de sacar o no un rédito electoral o político a las medidas que vaya a tomar un gobierno determinado, cuando esto es una cuestión que nos sitúa a todos en el mismo barco, porque al fin y al cabo quien está enfrente o la gente que está enfrente es un virus y no forma parte de nuestro colectivo como personas ni como mamíferos y ni siquiera como seres vivos. Las personas que odian también son personitas y hay que quererlas. Asimismo, me gustaría dejar claro que las personas que no odiamos, las personas que pretendemos estar todas del mismo lado, estamos esperando a esas personas que sí están odiando tantísimo y a esas personas que bueno, como pueda ser la clase política holandesa, ¿no? que nos ha abandonado, o alemana, seguiremos esperándole de este lado de la humanidad, donde realmente nos queremos y nos tratamos bien. Marrute, tengo uno de los cacharros tuyos en casa. Bonito eres, hijo. Humano, bueno, de los que deja morir a la gente. Se calcula que este tipo de medidas van a salvar la vida aproximadamente de unas 5.500 personas. No sé si para aquellas personas que les está suponiendo un problema el hecho de que se tomen este tipo de medidas, significa que esas 5.500 personas, como hemos podido ver en el ministro holandés, sean básicamente prescindibles, sean aquellas personas que son parte del problema, ¿no? El hecho de que salvemos a nuestros mayores, de que salvemos a las personas que vivieron una guerra civil, que vivieron una guerra mundial y que luego tuvieron que vivir durante una posguerra y durante una dictadura fascista, pues resulta de que son prescindibles. Ahora ya no son tan necesarias, ¿no? Nuestras abuelas y nuestros abuelos pues tienen un precio y tienen un valor. Y claro, hay que primar la cuestión económica, la cuestión de si esto va o no a hacer daño a la economía. Obviamente que va a hacer daño a la economía. Nos hace mucho daño, pero más daño nos haría tener que perder a nuestros seres queridos sin poder mirarles a la cara, sin poder despedirnos de ellos. Y pensando además que podríamos haber hecho algo para solucionarlo, para salvarles. Creo que esas 5.500 personas, desde luego, gritan en silencio para que simplemente entendamos que estas medidas son necesarias. Son necesarias porque nos protegen a todas, nos protegen como sociedad y nos protegen como vida. Yo es que lo de la mano invisible del libre mercado no lo veo. Lo siento, Adam. Parece que ha llegado el momento de que aprendamos que no tenemos el control. Vaya por Dios, resulta de que ahora no tenemos el control, no somos las personas, ni la civilización, ni nuestra tecnología la que está pudiendo elegir. Nos enfrentamos a una realidad que nos pone de manifiesto que esta muerte es azarosa y puede cogerte y no hacerte nada y pasar una patología más bien, tan siquiera enterarte incluso, o más bien sencilla, o puede directamente matarte. Y no importa si tienes patologías previas o no. ¡Moriremos! La solución a partir de ahora creo que sería, no solo ahora, sino cuando pase esto, ¿no? Y ya había un problema anteriormente con las listas de espera, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, era algo alarmante. Y el hecho de que eso sea así nos dice que tenemos que empezar a escuchar a la comunidad de sanitarias y sanitarios de este país. Tenemos que empezar a escucharles y tenemos que empezar a esperar que nos digan qué es lo que necesitan. Por eso el gobierno ha tenido bien tomar esta medida de endurecimiento del confinamiento, porque al fin y al cabo necesitamos evitar el colapso. Nos estamos aproximando a esa línea, ¿no? Si dibujásemos una línea donde está el punto donde ya la sanidad no puede seguir acogiendo a más enfermas, enfermos,
y enfermes, pues resulta de que ese punto, la curva, si no la paramos, el pico sobresaldrá. Y si la conseguimos parar, aplanamos la curva y evitamos y nos quedamos a una distancia de ese colapso del sistema sanitario, sobre todo de lo que son las UCI, las camas en UCI, esa capacidad que tenemos de tratar a esas personas. Aquí en este caso, desde luego, tenemos que hablar de la sanidad como asunto de Estado, porque hasta ahora no ha sido así y porque además en el 2008 la crisis nos llevó a pagar con derechos, nos llevó a pagar con seguridad, con sanidad, con educación, nos llevó a pagar los platos rotos. ¿Perdona, Aníbal? Merqué, dice que era una harta de chunga. De hecho, el centro Europa no es que fuera precisamente penalizada con la crisis, ¿no? Alemania, la misma Alemania que hoy en día nos cierra las puertas, salió beneficiada de la crisis del 2008 y le vino muy bien el juego con las hipotecas y los fondos buitres, ¿no? Como por ejemplo el hijo de José María Aznar, ¿no? Que es el mayor valedor de vivienda de fondos buitres de España. Y que, bueno, vemos como su padre, cuando resulta de que todo esto se nos viene encima, pues tiene a bien marcharse aquí a Andalucía, a poder contagiarnos, por ejemplo, a personas que estemos sanas, o a poder contagiarse aquí cuando él a lo mejor no se hubiera contagiado porque aquí hubiera venido a un punto donde alguien le hubiera contagiado, porque el virus no entiende de fronteras, ¿verdad, José Mari? Si el medievo fuera la infancia de la humanidad, ¿estaríamos viviendo la edad del pavo? Y ahora, pues, toca hablar también de recortes, porque querernos también va a ser el hecho de aprender. Y en este canal, desde luego, queremos querernos y queremos aprender del pasado para no volver a cometer los mismos errores, sin lugar a dudas. En la Comunidad de Madrid, el Servicio de Salud madrileño, desde el año 2010 hasta el año 2018, perdió 3.300 profesionales. Es algo alarmante porque en ese mismo periodo de tiempo, en Madrid hubo 500.000 personas más que fueron usuarias de ese servicio de salud. Prácticamente en el mismo periodo del que estábamos hablando hace un momento, entre 2010 y en este caso 2017, hemos sufrido en España, y digo sufrido y recalco sufrido, un recorte en sanidad de 28.000 millones de euros. Estos 28.000 millones realmente valen la vida de cualquiera de nosotras. ¿Realmente cualquiera de nuestros familiares vale esos 28.000 millones? No sé, pondríamos esa cifra si nos preguntasen. Por favor, comentadnos, difundamos, decidnos, comentadnos, habladnos, pedidnos por esas boquitas que tenéis y vamos a intentar seguir adelante. Quizás este programa sirva como punto de encuentro para empezar a plantear consensos y para empezar a plantear cuestiones que nos sirvan para decir, en esto estoy de acuerdo y hasta aquí estoy de acuerdo y quiero que se cumpla. Suscríbete, dale a la campanita, a la tecla de suscribirte, todas esas cosas, hombre. ¿Y en qué andamos ahora? ¿Qué es lo que estamos haciendo para solucionar las cosas, ¿no? Y es muy importante además que comprendamos que no estamos solas y que la humanidad está haciendo muchas cosas. A ver, Gobi, sabemos que tenemos nuestras cosas, hijo, pero podemos aprender, mi hermano. Y hemos visto cómo la gente se organiza, ¿no? Y cómo hay personas con una avanzada edad que se dedican a coser, por ejemplo, que eran personas que llevan toda la vida cosiendo y que se dedican ahora a cosernos mascarillas para todo el mundo. Un empresario, por ejemplo, en Alcalá de Guadaira se dedica a construir decenas de miles de mascarillas, gastándose miles de euros de su propio bolsillo. Como las taxistas y los taxistas se dedican a llevar a los sanitarios, a las sanitarias, a los sanitarios desde su casa hasta su punto de trabajo, cómo les recogen después de jugarse la vida protegiendo las nuestras. Y cómo le llevan gratis, ¿no? Hemos visto como en diferentes puntos hay fábricas, hay empresas que se han dedicado y que se están dedicando a construir respiradores o a construir útiles o elementos esenciales para la sanidad. Claro que hay pocos recursos, claro que hay pocas mascarillas, claro que es todo difícil y claro que esto se nos ha echado encima. Se lo hubiera echado encima a cualquier persona, se lo hubiera echado encima a cualquier gobierno y a cualquiera que hubiera estado en este lugar. Esto realmente es algo que no hemos vivido nunca y que tiene la trascendencia y que tiene la gravedad que tiene. Y por eso mismo además debemos de darle valor a esas muestras de cómo entre todo el mundo podemos y tenemos esa capacidad de protegernos. Protegeros, quedaros en casa, de verdad. ¿No? Todas hemos visto esa invasión, entre comillas, ¿no? Fra virgolette, de esas médicas, esos médicos cubanos que
que venían con banderas y que formaban de una manera ordenada para venir a Italia, donde se les recibía con aplausos y vítores, igual que se les recibía con aplausos y vítores a esas profesionales de la medicina, en este caso de China, que venían para echar una mano, como así nos están echando una mano aquí en España. En este momento, además, quiero que hagamos una reflexión sobre África. Ayer, como comentaba el presidente de Etiopía, que África no se puede salvar sola, que están dispuestas y que pueden hacerlo, pero que necesitan la ayuda de la comunidad internacional. Y que no salvar a África, a ese continente del que todas venimos, donde nacimos hace 200.000 años, sería un crimen tremendo y, entre otras cosas, además sería tremendamente estúpido, porque ahí estoy leyendo siempre constantemente, ¿no? Ese tipo de cuestiones de cerrar las fronteras, de blindarlo todo. El virus no entiende de fronteras y no va a tener ningún problema en saltársela. No importa si nos quedamos dentro de un sitio, una serie de gente, si el resto está contaminado de ese virus y tiene esa enfermedad y lo está padeciendo, pues resulta de que en el momento en el que queramos abrirnos al mundo nos lo volveremos a encontrar. No sé si en ese caso hay cierta gente que lo que está planteando es que nos convirtamos en una especie de Corea del Norte, pero me sorprendería mucho viniendo de quien viene. Toca hablar también de Portugal. Muchas gracias a esa sociedad que tenemos hermana y que además resulta curioso porque muchas de las personas que te suelen hablar y que ves por las redes, ¿no? Como comentan y tal, y estás viendo que hablan mucho y que entienden mucho de muchos países, pero que desconocen, por ejemplo, cómo se llama el primer ministro portugués, quien se ha levantado de la mesa de la Unión Europea y les ha dicho que han puesto ellos en peligro la Comunidad Económica Europea, no nosotros, ¿no? Porque necesitamos salvar nuestras vidas. Con respecto a Italia, me vais a permitir, però proprio andrà tutto bene e ci vediamo presto, ci vediamo. Volveremos a abrazarnos más sabias, más conscientes, teniendo ahora la clara certeza de que es en lo colectivo donde está la respuesta, pues solo en el amor incondicional por el bien común y el apoyo mutuo podemos tener futuro. Un futuro que solo es si podemos bailar en él la virtuosa celebración de cada vida como una vida que merezca ser vivida. Seamos una curva de amor. Nos vemos en el mañana.